Bueno, vamos a hablar de los diagramas triangulares. Cuando tenemos un proceso de extracción, vamos a tener entonces, en el caso más sencillo, una mezcla de dos componentes que queremos separar. Para eso agregaremos un solvente. Por lo tanto, pues vamos a tener tres componentes presentes en el proceso de extracción. Lo que vamos a contar es con un diagrama de equilibrio de tipo triangular, en donde por ejemplo aquí tenemos el solvente S, que es el que se estaría alimentando en el proceso de extracción puro, y por otro lado vendría la mezcla, lo que se quiere extraer, que es el soluto, y bueno, el acompañante, que viene identificado aquí como C. Entonces, cualquier punto de composición de una mezcla ternaria pues está colocado dentro de este diagrama. Aquí, por ejemplo, vamos a tener que el componente puro C pues vendría dado por este vértice, el componente puro, el solvente, vendría dado por este vértice, mientras que el soluto pues viene dado por este vértice. Una mezcla de solamente el soluto y el solvente, pues sería colocar un punto dentro de esta línea. O sea, si yo tengo 50 y 50 de soluto y solvente y nada del componente C, pues yo voy a estar en este punto. Quiere decir pues que la composición de C va a irse aumentando a medida que me voy acercando a este vértice. Entonces, esta línea serían dos componentes puros, una mezcla de dos componentes. Esta línea acá indicaría la mezcla de A y C. Esta línea de acá indicaría la mezcla C y S nada más. Pero cualquier punto intermedio pues indicaría una mezcla de los tres componentes. Colocarme, por ejemplo, aquí, estoy hablando de que tengo una mezcla de C y S. Sin embargo, si estoy aquí, ese C y S ya no sería solo, ya no estarían puros, sino que tendría una pequeña cantidad de A. Esta pequeña cantidad de A, a medida que yo me fuera desplazando, pues iría aumentando. ¿Cómo se hace un diagrama triangular? Bueno, si se tienen los datos experimentales, vamos a poder colocar las líneas de equilibrio. Estas líneas que ven ustedes aquí son las líneas de equilibrio para va a ser el extracto y el refinado, que después vamos a hablar de eso, pero bueno, estas serían la línea que le correspondería al equilibrio. ¿Cómo hacemos si no tenemos los datos? Pues bueno, podemos usar Aspen. Por ejemplo, aquí tengo una mezcla que es agua, etilacetato y acetona. Ahí es una mezcla de etilacetato y acetona, y el solvente que voy a usar es agua. Pues bueno, en Aspen se cargan los componentes, las especies químicas, aquí están. Ustedes los buscan, los cargan. Lo siguiente sería seleccionar un modelo termodinámico apropiado. Como estamos hablando de un problema de extracción, es un problema líquido-líquido, pues hay que usar un modelo de solución. En este caso yo voy a usar el modelo de NRTL. Entonces, localizo el modelo NRTL. Bueno, ya que una vez que tengo el modelo termodinámico hay que correr las propiedades. Vienen los parámetros de interacción binario. Como no los tengo, pues voy a usar los que trae Aspen. Y bueno, genero la tabla de datos. Una vez que tengo la tabla de propiedades, lo que me interesa es ver el diagrama ternario sin salirme a simulación, sino aquí mismo. Me voy a ir aquí donde dice el diagrama ternario. Una vez que les despliegue esto, bueno, hay diferentes opciones que van a tener aquí. Vamos a nosotros a irnos por el momento a continuar al diagrama ternario porque vamos a hacerlo. Pero bueno, pueden tener ustedes aquí algunas ayudas que les pueden orientar un poco más. Entonces vamos a continuar al diagrama ternario. Entonces viene como componente 1,
componente 2 y componente 3. Esto se refiere simplemente a cómo van a colocar los vértices. Voy a ver cómo aparecen. Y si no es la colocación adecuada, pues lo voy a cambiar. El modelo, pues ya saben. La fase no, aquí le voy a cambiar la fase. Yo no quiero vapor líquido, solamente quiero el problema líquido y a una temperatura ambiente de 25 grados. Si ustedes colocan vapor líquido, no necesitarían colocar la temperatura porque el Aspen va a hacer el cálculo de cuál es la temperatura en la que aparecen las tres fases. Pero si ustedes colocan líquido, bueno, pues ustedes tendrían que colocar la temperatura. Con eso, pues ya pueden generar el diagrama. Bueno, vean cómo el diagrama aparece de una manera extraña porque el componente que se tiene que distribuir es el que tendría que aparecer aquí en la parte superior, que en este caso es la acetona. De tal manera que el gas de arrastre y el acompañante, el solvente, son los que tienen que aparecer en los extremos de la parte inferior para que el diagrama no quede. En realidad siendo flexible pudiera ser cualquier manera, ¿no? Pero lo más sencillo para hacer los cálculos posteriores del equipo de extracción es tenerlo en la parte inferior. Entonces lo único que hay que hacer es regresar y acomodar en el orden apropiado los componentes, las especies químicas. Quiere decir pues que aquí en el segundo lugar es donde yo voy a tener la acetona. Me pregunta que si la quiero reemplazar, le digo que sí. Y obviamente pues aquí voy a mover el etileno, ¿no? Para que aparezcan los tres componentes. Y ahora al volver a hacer la gráfica, bueno, ya me va a aparecer de una manera apropiada. Bueno, en este extremo de acá, si se ven ustedes la composición que va desde 0 hasta tener una composición del 100% del componente que es agua, hacia arriba, ustedes lo que van a tener es el acetato y hacia acá, perdón, la acetona, y hacia este lado pues van a tener el metilacetato. Entonces, este es el diagrama de equilibrio. Aquí pues cualquier composición, como les había comentado, pues ustedes pueden localizar, ¿no? Por ejemplo, en este punto de aquí indicaría que ustedes tienen para el agua son estas líneas la composición del agua. Vean la orientación, no se vayan a equivocar. Esta línea es la que le corresponde a esta composición en cualquier punto del agua, ¿no? Entonces ustedes con esta orientación verían pues que el agua tendría, por ejemplo, para este caso sería como el 20% de agua. Esta línea con esta pendiente hacia el otro lado, que les dice que es el 60% de etilenglicol, por lo tanto, por diferencia, el 20% sería de acetona, ¿no? Entonces así leerían cualquier punto. Lo que va a pasar después que vamos a ver es que este lado de acá y este lado de acá nos van a representar las relaciones de equilibrio que hay. Al tener una mezcla ternaria en donde los componentes no son completamente mezclables, en lugar de tener una fase líquida van a tener dos. Y estas líneas que están viendo aquí de colores les representan las líneas de equilibrio, o sea, esta composición en la mezcla está en equilibrio con esta composición en la mezcla de este lado de acá, mientras que esta composición de aquí está en esta composición de equilibrio.